Vi a mi nuera lanzar una maleta de piel al lago y alejarse sin mirar atrás. Corrí hacia la orilla y, con un esfuerzo que me hizo doler los brazos, logré sacar aquella maleta empapada del agua. Mis manos temblaban tanto que casi la dejo caer. Fue entonces cuando escuché un sonido apagado proveniente de su interior. «Por favor, que no sea lo que estoy pensando», murmuré con los dedos temblorosos, tratando de abrir el cierre mojado. Estaba atascado, pero al fin cedió, y en ese instante mi corazón se detuvo. Lo que vi dentro me estremeció de una forma que jamás había sentido en mis 63 años. Me llamo Doña Mercedes, y desde hace 8 meses vivo sola desde que enterré a mi único hijo Andrés. La casa junto al lago de Chapala, antes llena de risas, música y aromas de café por las mañanas, ahora parecía hueca, demasiado silenciosa. Aquella tarde de septiembre, mientras tomaba mi té en el porche, algo rompió la monotonía. El coche gris de Natalia, mi nuera, apareció en el camino de tierra levantando una nube de polvo. Conducía con una velocidad absurda para una carretera tan angosta. Algo no andaba bien. Dejé la taza sobre el barandal del porche y entrecerré los ojos para verla mejor. Frenó de golpe, el motor siguió rugiendo. Bajó del coche como si escapara de un fantasma. Su rostro estaba encendido, el cabello alborotado. Abrió la cajuela de un tirón tan fuerte que pensé que la arrancaría. Entonces vi la maleta, la de cuero marrón, que yo misma le regalé el día que se casó con mi hijo. «Para que lleves tus sueños a donde vayas», le había dicho. Qué ingenua fui. Natalia arrastró la maleta fuera del coche. Se notaba el peso, el esfuerzo en su cuerpo encorvado, el temblor de sus brazos. Miró a su alrededor, con culpa y miedo. Nunca olvidaré esa expresión. Natalia, grité desde el porche, pero no me oyó. O tal vez fingió no hacerlo. Caminó hacia el agua. Cada paso suyo era una lucha. Parecía que no solo cargaba una maleta, sino algo mucho más pesado, un secreto insoportable. Balanceó la maleta 2 veces y a la tercera la lanzó al lago. El sonido del impacto partió el silencio de la tarde. Flotó unos segundos antes de comenzar a hundirse lentamente. Natalia corrió de vuelta al coche, aceleró y desapareció levantando polvo y un silencio aún más profundo. Me quedé inmóvil. ¿Qué acababa de presenciar? ¿La imagen de Natalia, el lago, la maleta? Todo me heló la sangre. Sin pensarlo, mis piernas comenzaron a moverse. Bajé las escaleras del porche, crucé el jardín y eché a correr por el camino de tierra. El lago estaba a unos 100 metros, pero me pareció una eternidad. Mis rodillas protestaban, mi pecho ardía, pero no me detuve. Cuando llegué, la maleta todavía flotaba, hundiéndose poco a poco. La piel estaba oscura, empapada, pesada. Entré al agua sin dudar. El lago estaba helado, más de lo que imaginé. Me llegó a las rodillas, luego a la cintura. El lodo succionaba mis pies. Estiré los brazos, alcancé una de las asas y tiré con todas mis fuerzas. Era increíblemente pesada. Tiré de nuevo, jadeando con el agua golpeándome la cara. La ropa se me pegaba al cuerpo. Finalmente logré arrastrarla hasta la orilla. Y entonces escuché ese sonido débil, apagado, desde dentro de la maleta. Mi sangre se congeló. No, no puede ser. Por favor, Dios mío, que no sea lo que pienso. Tiré con desesperación. Arrastré la maleta sobre la arena húmeda y caí de rodillas. Mis dedos buscaron el cierre, resbalando una y otra vez sobre el metal oxidado. «Vamos, vamos», susurré entre dientes, con lágrimas empañando mis ojos. Forcé el cierre 1 vez, 2 veces, y al fin cedió. Levanté la tapa y el mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir. Llevé las manos a la boca para contener un grito.
Dentro, envuelto en una manta celeste empapada, había un bebé, un recién nacido, tan pequeño, tan frágil, tan quieto. Sus labios estaban morados, su piel tan pálida como la cera, los ojos cerrados, inmóvil. «¡Oh, Dios mío!», balbuceé. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Lo saqué de la maleta con una ternura que creía olvidada. Estaba frío, tan frío. Pesaba menos que una bolsa de arena. Su cabecita cabía entera en mi mano. El cordón umbilical aún estaba atado con un pedazo de hilo común, no con una pinza médica. Hilo simple, como si alguien lo hubiera hecho a escondidas sin ayuda. «No, no, no», repetí una y otra vez. Pegué mi oído a su pecho, nada. Presioné mi mejilla contra su nariz y sentí una bocanada débil de aire. Casi imperceptible, pero real. Estaba respirando. Apenas, pero respiraba. Me puse de pie abrazándolo con fuerza. Corrí hacia la casa como nunca en mi vida. El agua chorreaba de mi ropa. Mis pies descalzos sangraban con las piedras del camino, pero no sentía dolor. Solo miedo. Solo la urgencia de salvar esa pequeña vida que temblaba contra mí. Entré a la casa gritando. No sé qué palabras salían de mi boca, quizá ninguna. Tomé el teléfono con una mano mientras con la otra sostenía al bebé. Marqué al 911. Mis dedos resbalaban. «¿Cuál es su emergencia?», preguntó una voz femenina. «Un bebé, soy Mercedes. Encontré un bebé en el lago. No responde, está frío. Por favor, envíen ayuda. Señora, necesito que respire hondo. Dígame su dirección». «Guadalajara, cerca del lago de Chapala». Las palabras se me tropezaban. La operadora me indicó que pusiera al bebé sobre una superficie plana. Barrí con el brazo la mesa de la cocina, tirando platos y papeles al suelo. Coloqué al bebé sobre la mesa. Tan diminuto, tan inmóvil. «¿Está respirando?», pregunté con voz que no reconocí. «Mire su pecho. ¿Se mueve?». Observé un movimiento casi invisible, tan leve que tuve que inclinarme. «Sí, muy poco». «Bien, escúcheme», dijo ella. Tome una toalla limpia y séquelo con cuidado. Luego envuélvalo para mantenerlo caliente. La ambulancia ya va en camino. Obedecí. Corrí al baño, tomé las toallas más suaves que encontré. Sequé su pequeño cuerpo con manos torpes y temblorosas. Cada segundo parecía una eternidad. Lo envolví con cuidado, lo tomé contra mi pecho y lo mecí sin pensarlo, guiada por un instinto antiguo. «Aguanta, pequeño. Por favor, aguanta. Ya vienen a ayudarte», susurré. Los minutos que siguieron hasta que llegó la ambulancia fueron los más largos de mi vida. Me quedé sentada en el suelo frío de la cocina con el bebé pegado a mi pecho. Le canté. No recuerdo qué melodía era. Tal vez la misma nana que solía cantarle a papá y Andrés cuando era un niño. Tal vez solo eran sonidos rotos, desesperados. Lo único que quería era que sintiera que no estaba solo, que alguien lo abrazaba, que alguien quería que siguiera respirando. El silencio se rompió con el eco de las sirenas. Luces rojas y blancas comenzaron a destellar por las ventanas. Corrí hacia la puerta. 2 paramédicos bajaron del vehículo, un hombre canoso de rostro cansado y una joven de cabello oscuro, recogido en una coleta firme. Ella tomó al bebé de mis brazos con movimientos precisos, casi mecánicos, pero esa frialdad profesional me destrozó el alma. Lo revisó rápido, colocó un estetoscopio sobre su pequeño pecho y escuchó. No dijo nada, pero vi cómo la tensión le subía por los hombros. «Hipotermia severa, posible aspiración de agua», le informó a su compañero. «Tenemos que movernos ya». Lo pusieron sobre una camilla diminuta
Le colocaron una máscara de oxígeno y conectaron cables y monitores cuyo propósito apenas entendía. El paramédico me miró. ¿Usted viene con nosotros? No era una pregunta. Asentí y subí. Me senté en un asiento lateral, mirando al bebé envuelto entre tubos y mantas. La ambulancia arrancó y las sirenas aullaron por la carretera. Afuera el mundo pasaba borroso. ¿Cómo lo encontró?, preguntó la joven mientras seguía trabajando sin apartar la vista. ¿En una maleta? ¿En el lago? Vi a alguien tirarla, respondí. Ella me observó por un instante, luego miró a su compañero. Algo pasó por su mirada, preocupación, quizás sospecha. O lástima. ¿Vio quién era?, preguntó. Abrí la boca y dudé antes de responder. Sí, era Natalia, mi nuera, la viuda de Andrés. La misma mujer que lloró inconsolable en su funeral. La misma que hoy trató de ahogar a un bebé. ¿Cómo podía decirlo en voz alta? ¿Cómo podía siquiera pensarlo? Pero lo había visto con mis propios ojos. Sí, dije, al fin vi quién era. Llegamos al Hospital General de Ciudad de México en menos de 15 minutos. Las puertas de urgencias se abrieron y un grupo de médicos con batas blancas y verdes rodeó la camilla. Se escuchaban órdenes, números, palabras que me parecían ajenas. Llevaron al bebé a través de unas puertas dobles. Intenté seguirlos, pero una enfermera me detuvo. Señora, tiene que esperar aquí. Los doctores están trabajando. Necesitamos algunos datos, me dijo, guiándome hacia una sala de espera. Las paredes eran color crema, las sillas de plástico y el aire olía a cloro y desinfectante. Me senté temblando sin saber si era por el frío de mi ropa mojada o por el miedo. La enfermera se sentó frente a mí. Era mayor tal vez de mi edad. Tenía unas arrugas amables alrededor de los ojos. Su gafete decía «Enfermera Beatriz». «Voy a necesitar que me cuente todo lo que pasó», me pidió con voz tranquila. Le relaté cada detalle desde que vi el coche de Natalia hasta el momento en que abrí la maleta. Beatriz tomaba notas en una tableta, asentía. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé soltó un suspiro largo. «La policía va a querer hablar con usted», dijo con seriedad. «Esto es un intento de homicidio. Tal vez algo peor. Intento de homicidio». Las palabras flotaron en el aire pesadas, como si llenaran toda la habitación. «Mi nuera, la esposa de mi hijo. Una asesina». No podía comprenderlo. No podía asimilarlo. Beatriz apoyó su mano sobre la mía. «Usted hizo lo correcto, señora. Hoy salvó una vida», dijo. Pero yo no lo sentía así. Sentía que había abierto una puerta oscura a algo imposible de volver a cerrar. Algo que lo cambiaría todo. Pasaron casi 2 horas antes de que un médico apareciera. Era joven, tal vez de unos 35 años. Tenía ojeras profundas y las manos aún olían a jabón antibacterial. «El bebé está estable», me informó. «Por ahora está en la UCI neonatal. Sufrió hipotermia severa y aspiró agua. Sus pulmones están comprometidos. Las próximas 48 horas serán críticas». «¿Va a vivir?», pregunté, la voz quebrada. «No lo sé», respondió con una honestidad que me rompió por dentro. «Vamos a hacer todo lo posible». Media hora después llegó la policía. 2 agentes, una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño perfecto, y un hombre joven que tomaba notas sin levantar la vista. La mujer se presentó con voz firme. «Detective Lorena Juárez». Me hicieron las mismas preguntas una y otra vez desde todos los ángulos. Describí el coche, la hora, los movimientos de Natalia, la maleta. Todo.
La detective me miraba con unos ojos tan penetrantes que me sentí culpable sin razón. ¿Está completamente segura de que era su nuera?, preguntó. Completamente segura, respondí sin dudar. Completamente. ¿Por qué haría algo así?, preguntó la detective. No lo sé. ¿Dónde está ella ahora? No lo sé. ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella antes de hoy? Hace 3 semanas, en el aniversario de la muerte de mi hijo, respondí con la voz apagada. Lorena Juárez escribió algo en su libreta y luego cruzó una mirada con su compañero. Necesitamos que venga mañana a la delegación para levantar una declaración formal. Y no debe intentar contactar a Natalia bajo ninguna circunstancia. Entendido, asentí. ¿Qué podría decirle de todos modos? ¿Cómo se preguntas a una mujer por qué intentó matar a un bebé? ¿Por qué lo arrojó al lago como si fuera basura? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando los oficiales se marcharon, Beatriz, la enfermera, regresó con una manta y una taza de té caliente. Debería irse a casa a descansar un poco, cambiarse de ropa, me sugirió con gentileza. Pero no podía. No podía dejar a ese bebé solo, no después de sentir su corazón débil latiendo contra el mío. Me quedé allí en la sala de espera viendo las luces parpadear del monitor a través del vidrio. Beatriz me trajo un cambio de ropa del almacén del hospital, un pantalón de enfermera y una camiseta que me quedaba enorme. Me cambié en el baño. Al mirarme al espejo, tuve la sensación de que había envejecido 10 años en una sola tarde. No dormí esa noche. Me quedé en la misma silla de plástico observando el reloj avanzar con una lentitud insoportable. A cada hora preguntaba por el bebé. Siempre la misma respuesta. Estable pero crítico. Está luchando, decían. A las 3 de la madrugada apareció el padre Tomás, el sacerdote de mi parroquia. Alguien debió haberlo llamado. Se sentó a mi lado en silencio sin decir palabra. A veces eso basta, una presencia que te recuerde que no estás completamente sola en medio del infierno. Dios nos prueba de muchas maneras, dijo al fin. Esto no parece una prueba, le respondí. Parece una maldición. Asintió despacio. No trató de convencerme de lo contrario, y eso lo agradecí más que cualquier sermón. Cuando el sol empezó a asomarse, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Había cruzado una línea invisible, había visto algo que ya no podía desver. Lo que viniera después tendría que enfrentarlo. Ese bebé, ese pequeño que peleaba por cada respiración en la habitación contigua, se había convertido en mi responsabilidad. No lo elegí, pero tampoco podía apartarme. No después de sacarlo del agua, no después de sentir su tibio aliento en mi pecho. El amanecer llegó sin que me diera cuenta. La luz naranja del sol se filtraba por las ventanas bañando la sala de espera. Me dolía la espalda, los ojos me ardían, pero no podía irme. Cada vez que cerraba los ojos, veía la maleta hundiéndose, ese cuerpo inmóvil, esos labios morados. A las 7 de la mañana, Beatriz apareció con un café y un sándwich envuelto en papel aluminio. ¿Necesita comer algo?, preguntó colocándolos entre mis manos. No tenía hambre, pero comí de todos modos, porque se quedó allí, esperándome con ternura. El café me quemó la lengua, el pan sabía a cartón, pero tragué. Masticaba como si eso me mantuviera en el mundo real. Intentaba fingir que era una persona normal haciendo cosas normales en una mañana cualquiera. El bebé sigue estable, dijo Beatriz sentándose a mi lado. Su temperatura está subiendo y sus pulmones están respondiendo al tratamiento. Es buena señal. ¿Puedo verlo?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Aún no solo familiares directos. Y ni siquiera sabemos quién es su familia.
Familia. Esa palabra me golpeó como una piedra. Ese bebé debía tener una madre Natalia, pero ella había intentado matarlo. Entonces, ¿quién era el padre? ¿Dónde estaba? ¿Por qué nadie lo había reclamado? Las preguntas giraban en mi mente sin respuesta. A las 9 la detective Lorena Juárez regresó esta vez sola. Se sentó frente a mí con una carpeta en las manos. Su rostro era severo e inquisitivo. «Doña Mercedes, necesito hacerle algunas preguntas más», dijo abriendo la carpeta. «Ya le conté todo lo que sé», repliqué. «Lo sé, pero han surgido algunas inconsistencias», respondió. «Inconsistencias». La palabra se quedó flotando entre nosotras, pesada e incómoda. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. «¿Qué tipo de inconsistencias?», pregunté. Lorena sacó una fotografía y la colocó sobre la mesa. Era el coche de Natalia, pero no estaba junto al lago, sino en un estacionamiento. Esta imagen fue tomada por una cámara de seguridad de un supermercado a 30 minutos de aquí ayer, a las 5:20 de la tarde. Las 5:20... apenas 10 minutos después de que yo la hubiera visto en el lago. Imposible. Me acerqué más a la foto. Era su coche, la matrícula coincidía. Debe haber un error, dije. Yo la vi. Estuve allí. La vi arrojar la maleta. Lo aseguré, pero mi voz sonaba menos firme ahora. Lorena se inclinó hacia mí. Necesito que sea completamente honesta conmigo. ¿Cómo era su relación con Natalia? Sé. ¿Se llevaban bien? Ahí estaba la verdadera pregunta. La que temía desde el principio. No, nunca nos llevamos bien. Desde el día en que Andrés me la presentó, supe que había algo en ella que no me gustaba. Demasiado perfecta, demasiado calculadora, siempre tan interesada en el dinero que mi hijo ganaba como ingeniero. No somos cercanas, admití. ¿Usted la culpa por la muerte de su hijo?, preguntó la detective. Que mi voz salió demasiado alta, casi a la defensiva. Es una pregunta simple. ¿Cree usted que Natalia tuvo que ver con el accidente? El accidente... así lo llamaban todos. Andrés conducía de regreso a casa después de cenar con ella. Llovía fuerte. El coche derrapó y chocó contra un árbol. Murió en el acto. Natalia apenas tuvo unos rasguños. Siempre me pareció extraño, demasiado conveniente, pero nunca tuve pruebas. Solo una madre rota buscando a quién culpar. No veo qué tiene que ver eso con el bebé, dije. Tiene todo que ver, respondió Lorena cerrando la carpeta. Porque no hemos podido localizar a Natalia. Desapareció. Su casa está vacía, su teléfono apagado. Y usted es la única persona que afirma haberla visto ayer. Sus palabras me cayeron como agua helada. No me lo dijo directamente, pero lo entendí y me estaba sospechando. Pensaba que había inventado todo, que había encontrado al bebé por otro motivo, y culpaba a Natalia por venganza. No mentí, dije entre dientes. Vi lo que vi. Entonces debemos encontrar a Natalia y pronto, respondió Lorena. Si ella es la madre de ese bebé, corre un grave peligro. ¿Y si no lo es? Tenemos un misterio aún mayor frente a nosotros. Se levantó. Me entregó una tarjeta con su número. Si recuerda cualquier detalle, por mínimo que sea, llámeme. Salió dejándome con más dudas que certezas. Me quedé mirando la tarjeta entre los dedos, preguntándome si me estaba volviendo loca. Yo la había visto. Estaba segura. Pero ahora la duda empezaba a filtrarse lenta como veneno. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si no era ella? ¿Y si mi dolor y mi rencor me habían hecho ver lo que quería ver? El padre Tomás regresó al mediodía con un rosario en las manos. ¿Rezamos?, preguntó. Nunca fui una mujer muy religiosa, pero en ese momento
Necesitaba algo más grande que yo, algo que me hiciera sentir que no estaba sola. Asentí. Rezamos en voz baja juntos, buscando un poco de paz en medio del caos. Las palabras familiares del padre Tomás me calmaron, aunque no entendiera del todo cómo podían hacerlo. Cuando terminamos de rezar sentí que una parte de mí, aunque mínima, dejaba de doler tanto. La policía cree que estoy mintiendo, le confesé. La verdad siempre sale a la luz, respondió con serenidad. Aunque tarde, pero siempre sale. Ojalá tuviéramos ese tiempo. Ese bebé seguía aferrándose a la vida y en algún lugar Natalia se escondía, o tal vez huía, o planeaba su próximo paso. A las 3 de la tarde apareció una doctora distinta. Era una mujer mayor de lentes gruesos y mirada firme. «¿Necesitamos su autorización para practicarle unos estudios al bebé?», dijo. «No soy familia», respondí de inmediato. «Lo sabemos, pero por ahora usted figura como responsable. El servicio social viene en camino, pero necesitamos actuar de inmediato. El bebé requiere análisis de sangre. Debemos saber si tiene alguna condición médica, si fue expuesto a drogas o si hay lesiones que aún no detectamos». Firmé los papeles sin pensarlo. Ni siquiera los leí. Solo quería que hicieran todo lo necesario para mantenerlo con vida. 2 horas más tarde llegó la trabajadora social. Se llamaba Marcia, y era demasiado joven para ese tipo de trabajo. Tendría unos 25 años, el cabello corto, un traje gris y una sonrisa tan profesional como vacía. Doña Mercedes dijo mientras se sentaba a mi lado: «Necesito hacerle algunas preguntas sobre su situación. Entiendo que usted fue quien encontró al bebé. La misma historia otra vez, las mismas preguntas. Pero Marcia era diferente. No me miraba con sospecha, sino con compasión. Y de algún modo eso dolía más. Vive sola, sí. Cuenta con ingresos estables. Tengo la pensión de mi difunto esposo y algunos ahorros. ¿Antecedentes penales? Ninguno. ¿Problemas de salud mental? ¿Depresión? ¿Ansiedad? Dudé. Después de que Andrés murió, tomé antidepresivos por unos meses. Mi médico dijo que era normal, que el duelo necesitaba ayuda a veces. Tuve depresión tras la muerte de mi hijo, admití al fin, pero ya pasó. Marcia escribió algo en su tableta. No pude ver qué. El bebé necesitará un hogar temporal cuando sea dado de alta, dijo. Si todo sale bien, el servicio social buscará una familia adoptiva certificada. Mientras tanto, quedará bajo la custodia del Estado. Custodia del Estado. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Ese pequeño ser al que había sostenido entre mis brazos, al que había sentido respirar por primera vez contra mi pecho, sería entregado a desconocidos, a un sistema que lo trataría como otro expediente, un número más. ¿Y si yo quisiera...? Las palabras salieron solas. ¿Y si yo quisiera cuidarlo? Marcia me miró sorprendida, primero incrédula, después. Doña Mercedes, usted tiene 63 años, no es madre adoptiva certificada. No tiene lazos legales con el bebé y además está involucrada en una investigación abierta. No hice nada malo, dije con voz temblorosa. Le salvé la vida. Lo sé, pero el sistema tiene reglas. El interés superior del niño va primero. Y siendo franca, su edad y su situación emocional reciente son factores que debemos evaluar. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier acusación. Demasiado vieja, demasiado frágil, demasiado rota. Tal vez tenía razón. Tal vez era una locura siquiera pensarlo. Pero cada vez que cerraba los ojos veía ese cuerpecito temblando entre mis brazos
y sabía con certeza absoluta que nadie en el mundo podría amarlo como yo. Esa noche volví a casa por primera vez en 36 horas. Beatriz fue quien me convenció. Necesita ducharse, dormir en una cama de verdad, me dijo. El bebé está bien y la llamaremos si algo cambia. Conduje de regreso cuando el sol comenzaba a ponerse. El lago Chapala brillaba a mi derecha, dorado y silencioso. Me detuve justo en el punto donde había visto a Natalia, donde había sacado aquella maleta del agua. Bajé del coche y caminé hasta la orilla. La maleta ya no estaba. La policía se la había llevado como evidencia, pero yo podía ver el lugar exacto, donde había estado incluso mis huellas marcadas en el lodo seco. Me quedé allí, mientras la oscuridad caía preguntándome si algún día sabría la verdad. Si Natalia me observaba desde algún lugar, si todo lo que había visto era real, o si mi mente, cansada de tanto dolor, me estaba jugando una mala pasada. Entonces sonó mi teléfono. Era del hospital. Mi corazón se paralizó. Doña Mercedes necesita regresar ahora mismo, era la voz de Beatriz. Conduje de vuelta sin pensar, rebasando todos los límites de velocidad. Mis manos temblaban sobre el volante. Mi corazón golpeaba tan fuerte que podía oírlo por encima del ruido del motor. Beatriz no había dado detalles, solo esas 2 palabras, vuelva ahora, y bastaron para llenar mi cabeza con los peores pensamientos posibles. El bebé había muerto. Tenía que ser eso. ¿Por qué más me llamarían con tanta urgencia? Había luchado durante 2 días y su pequeño cuerpo al fin había cedido. No había sido suficiente. Yo no había sido suficiente. Estacioné sin pensar, cruzada entre 2 lugares. Salté del coche y corrí hacia la entrada de urgencias. Beatriz me esperaba en la puerta. Su rostro era grave, pero había algo más, una chispa que no entendí hasta que habló. «Está vivo», dijo sin rodeos, como si hubiera leído mis pensamientos. «El bebé está vivo, pero tiene que venir conmigo». Me guió por pasillos que no conocía. Subimos al 3er piso, pasamos junto a la UCI neonatal y seguimos hasta una pequeña sala de reuniones. Dentro estaban la detective Lorena Juárez Marcia, la trabajadora social Liu, que no había visto nunca, de unos 60 años, traje oscuro, lentes rectangulares, aire de abogado. «Por favor, siéntese», indicó Lorena señalando una silla frente a ellos. Obedecí. Mis piernas parecían de goma. Todos me observaban con una intensidad que me hizo querer desaparecer. «Recibimos los resultados del análisis de ADN del bebé», dijo Lorena. La palabra ADN resonó en mi cabeza como un eco hueco. No entendía por qué lo habían hecho. «¿Qué estaban buscando?», pregunté cuando el silencio se hizo insoportable. El hombre del traje intercambió una mirada con la detective. Luego asintió, abrió una carpeta y deslizó unos documentos sobre la mesa. «El bebé es un varón. Nació hace aproximadamente 3 días», explicó. Lorena hizo una pausa antes de pronunciar lo siguiente. «Doña Mercedes es su nieto». El mundo se detuvo. Las palabras flotaban sin sentido. Las escuchaba, pero no lograban entrar. «Mi nieto. Imposible. Andrés murió hace 8 meses. Nunca hubo embarazo, nunca nada. Eso no puede ser», susurré. «Los resultados son concluyentes», dijo el hombre con voz tranquila. «Soy el doctor Ernesto Soto, especialista en genética forense. Repetimos las pruebas 2 veces. El bebé comparte un 25% de su ADN con usted. Es sin duda su nieto biológico, hijo de Andrés. Hijo de mi hijo». Sentí que me golpeaban el pecho con un martillo invisible. Andrés tenía un hijo que nunca conoció.
Un hijo que alguien había intentado matar en un lago. Pero... ¿cómo balbuceé? Natalia estaba embarazada durante el accidente, explicó Lorena inclinándose hacia adelante. Según los cálculos, quedó embarazada un mes antes de la muerte de Andrés. Ella lo sabía. La habitación comenzó a girar. Natalia sabía que esperaba un hijo cuando Andrés murió. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué esconder un embarazo durante 9 meses? ¿Por qué dar a luz en secreto y luego intentar matar al bebé? Dije entre sollozos. No lo entiendo. Es su hijo, el hijo de Andrés. Eso es justo lo que debemos descubrir, respondió la detective. Lorena respiró hondo antes de continuar. Pero hay algo más y necesito que escuche con mucha atención lo que voy a decir. Hemos reabierto la investigación del accidente de su hijo y encontramos grandes inconsistencias. ¿Qué tipo de inconsistencias?, pregunté temblando. El coche de Andrés fue revisado nuevamente. El informe original decía que se trató de un derrape por la lluvia, pero nuestros peritos hallaron evidencia de manipulación en los frenos. Alguien los saboteó. La palabra cayó como una bomba. Sabotaje. Asesinato. Mi hijo no había muerto en un accidente. Lo habían matado. Natalia, dije con la voz rota. Es nuestra principal sospechosa, admitió Lorena, pero no tenemos pruebas concluyentes. Y ha desaparecido. No ha usado su teléfono ni sus cuentas. Es como si se la hubiera tragado la tierra. Me levanté. Necesitaba moverme. Fui hasta la ventana. Afuera la ciudad brillaba indiferente con miles de luces titilando. Vida normal, gente normal, mientras mi mundo se desmoronaba. Mi hijo, susurré contra el vidrio. Ella lo mató. Nadie respondió. No había palabras. Sentí una mano en mi hombro. Era Marcia. Hay algo más que necesitas saber, dijo suavemente. Sobre el bebé y sobre su futuro. Me giré. Sus ojos eran amables pero tristes. Dado que el bebé es su nieto biológico, tiene derechos legales. Puede solicitar la custodia, explicó. Pero será un proceso largo. Habrá evaluaciones, visitas a su casa, entrevistas psicológicas. Y mientras tanto el bebé permanecerá bajo custodia del Estado. No, la palabra salió de mi garganta como un rugido. No me lo van a quitar. Es lo único que me queda de Andrés. Es mi sangre. ¿Lo entiendo?, respondió Marcia con sinceridad, pero el sistema tiene reglas. Debemos garantizar la seguridad del niño. Estará más seguro conmigo que con cualquiera, repliqué. Tal vez, admitió, pero esa decisión no depende de mí. Será un juez quien lo determine. El doctor Soto habló por primera vez desde su revelación. También hay que considerar su estado de salud. El bebé sufrió hipotermia severa y un trauma importante. Las próximas semanas serán críticas. Necesitará atención médica constante, seguimiento y terapia especializada. Haré lo que sea necesario, dije. Lo que sea. Lorena se puso de pie. Doña Mercedes, quiero que entienda algo. Usted no es sospechosa. Le creemos. Pero no puede quedarse con el bebé solo porque es su nieto. Hay un proceso legal y mientras tanto nuestra prioridad es encontrar a Natalia. Necesitamos su ayuda. ¿Cómo piense? ¿Alguna vez Natalia mencionó algún lugar, una propiedad, algún familiar o amigo con quien podría estar escondiéndose? Cerré los ojos. Busqué en mis recuerdos de los 3 años en que estuvo casada con Andrés. Hablábamos poco. Nunca mencionaba su familia ni su pasado. Era como si hubiera aparecido de la nada. Tiene una tía, dije de pronto, en el norte cerca de la frontera. Andrés lo mencionó una vez. Dijo que Natalia creció con ella en Tijuana. Lorena tomó nota con rapidez. Nombre,
No lo sé. Andrés nunca lo dijo. Es un comienzo, respondió la detective. Investigaremos. Todos comenzaron a salir de la sala. Solo Beatriz se quedó conmigo. ¿Quiere ver a su nieto?, preguntó con voz baja. Asentí sin poder hablar. Me guió a través de una puerta con acceso restringido hacia la UCI neonatal. Beatriz me pidió que me lavara las manos y me pusiera una bata estéril. Después me condujo hasta una incubadora en la esquina del cuarto. Ahí estaba él. Mi nieto, hijo de Andrés, tan diminuto, tan frágil, conectado a tubos y monitores, pero vivo, luchando. Tenía el cabello toscuro de su padre, la misma nariz, los dedos largos que solían golpear la mesa cuando pensaba. «¿Puedo tocarlo?», susurré. «Sí, solo con cuidado», respondió Beatriz. Introduje mi mano por la abertura de la incubadora y rocé su piel. Era cálida, tan suave que me tembló el alma. Sus pequeños dedos se cerraron en torno a mi índice. Tal vez un reflejo, pero para mí fue una promesa. «Hola, pequeñín», le murmuré. «Soy tu abuela y juro que voy a protegerte. Nadie volverá a lastimarte. Lo juro por la memoria de tu padre». Beatriz me tocó el hombro. «Necesita un nombre», dijo suavemente, «para los registros del hospital, al menos hasta que un juez decida qué pasará con él». Recordé una noche de Navidad, cuando Andrés, sonriendo, me dijo: «Si algún día tengo un hijo, lo llamaré Mateo, como tu papá». «Mateo», dije. «Su nombre es Mateo». Me quedé junto a Canel toda la noche sin cerrar los ojos, sosteniendo su diminuta mano, cantándole las mismas canciones que alguna vez arrullaron a su padre. Le prometí un futuro, aunque no supiera cómo cumplirlo. Porque ahora lo entendía, ese bebé no era un desconocido que el destino había arrojado a mi vida. Era mi sangre, mi familia, lo último que me quedaba de mi hijo asesinado. Y no iba a permitir que nadie me lo arrebatara. Ni el sistema, ni Natalia. Nadie. Los días siguientes fueron un infierno de papeles, reuniones y trámites. Despertaba a las 5, me vestía, conducía al hospital y pasaba el día junto a la incubadora de Mateo. Por las tardes llegaban los de siempre: abogados, policías, trabajadores sociales, todos con carpetas y preguntas, todos decidiendo si yo era lo bastante buena para cuidar a mi propio nieto. Al tercer día, Marcia apareció con una carpeta gruesa y una expresión neutra. «Una lista de requisitos que debe cumplir», anunció leyendo con voz mecánica. «Verificación de antecedentes, evaluación psicológica completa, examen médico comprobante, de ingresos, inspección domiciliaria y 3 referencias personales que no sean familiares. Además, debe completar un curso de cuidado infantil de 40 horas. 40 horas. Como si no hubiera criado un hijo hasta hacerlo hombre. Como si no supiera cómo cambiar un pañal o preparar un biberón». No dije nada. Solo asentí y tomé los papeles. «¿Cuánto tomará todo esto?», pregunté. «Con suerte 6 semanas. Si no, 3 meses. 3 meses. Mateo pasaría 3 meses en hogares temporales mientras yo saltaba obstáculos para demostrar que merecía tenerlo. Y él, mientras tanto», pregunté, «¿será enviado con una familia de acogida certificada?». Respondió: «Usted podrá visitarlo 2 veces por semana bajo supervisión». 2 veces por semana, bajo supervisión. Como si yo fuera una amenaza. Como si no fuera quien le había devuelto la vida. Esa noche llamé al padre Tomás. Necesitaba referencias. Gente que confirmara que no estaba loca, que aún era capaz, que podía hacerlo. Vino al día siguiente. Se sentó en mi cocina con una taza de té, el mismo que le preparaba a Andrés cuando era niño.
Claro que voy a ayudarla, dijo. Es una de las mujeres más fuertes que conozco. Ese niño tiene suerte de tenerla. Pero yo no me sentía fuerte. Me sentía vieja, cansada, asustada. Tenía 63 años. ¿Cómo correría detrás de un niño de 2 cuando tuviera 65? ¿Cómo lo ayudaría con la tarea cuando llegara a los 70? ¿Cómo estaría en su graduación si alcanzaba los 80? Soy demasiado vieja para esto, murmuré por primera vez. El padre Tomás levantó la vista. Sara tenía 90 años cuando dio a luz a Isaac. La edad es solo un número cuando hay amor, dijo. Quise creerle. De verdad quise. Al cuarto día, Beatriz me enseñó cómo cuidar de Mateo, cómo sostener su cabeza diminuta, cómo cambiarle el pañal, cómo preparar la fórmula con la temperatura exacta. Mis manos temblaban. Había olvidado lo frágiles que son los recién nacidos. Lo está haciendo muy bien, me decía Beatriz cada vez que entraba en pánico. Pero no se sentía así. Se sentía como caminar sobre hielo delgado, temiendo que un paso en falso lo rompiera todo. Al quinto día, la detective Lorena Juárez regresó. Encontramos a la tía de Natalia, anunció. Vive en un pueblito a 100 kilómetros de la frontera, cerca de Tijuana. Fuimos a interrogarla. Dice que no ve a Natalia desde hace 2 años. Que se pelearon porque Natalia le debía 3,000 pesos. Nunca pagó. Siempre el dinero. Con Natalia todo terminaba ahí. Andrés ganaba bien como ingeniero 7,000 pesos al mes, ahorros un seguro de vida por 200,000. Natalia era la beneficiaria. ¿Cobró el seguro?, pregunté. Lorena asintió. Hace 4 meses. 200,000 pesos depositados en su cuenta. 2 semanas después transfirió todo a una cuenta offshore en las Islas Caimán. La estamos rastreando, pero no es sencillo. 200,000 pesos. El precio de la vida de mi hijo. Y ella había escondido ese dinero en algún paraíso fiscal mientras planeaba asesinar a su propio bebé. ¿Por qué?, pregunté con un hilo de voz. ¿Por qué intentar matarlo pudo haberlo dejado en un hospital, haberlo dado en adopción? ¿Por qué ahogarlo? Lorena se quedó callada unos segundos antes de responder. Tenemos una teoría, dijo finalmente. Investigamos las finanzas de Andrés y encontramos algo. 2 semanas antes de su muerte, modificó su testamento. Dejó todo a sus futuros hijos. No a Natalia, a sus hijos. Sentí que el aire me abandonaba. Andrés lo sabía. De alguna manera lo sabía. Ella lo mató por dinero, susurré. Creemos que sí, afirmó la detective. Y cuando descubrió que el dinero pasaría al bebé, si nacía vivo, intentó eliminarlo también. La maldad pura de aquel acto me dejó sin palabras. Había asesinado a mi hijo, llevado el embarazo a término y luego intentado matar a su propio hijo. Todo por dinero. ¿Tienen suficiente para arrestarla?, pregunté. Cuando la encontremos, sí. Pero sigue desaparecida. Es astuta. Sabe que la estamos buscando. Los días se convirtieron en semanas. Mateo se fortaleció. Los médicos fueron retirando los tubos uno tras otro, mientras yo me aferraba a la idea de que la justicia algún día llegaría. Mateo empezó a respirar por sí mismo, a comer sin ayuda, a llorar con fuerza. Los médicos lo llamaban un milagro clínico. Según ellos, ningún bebé que hubiera pasado por lo que él sufrió debería recuperarse tan rápido. Pero yo sabía que era más que medicina. Era voluntad. Era el espíritu de Andrés aferrándose a la vida dentro de ese cuerpecito, luchando, negándose a rendirse. Completé cada uno de los requisitos que el sistema exigía. La revisión de antecedentes regresó limpia. El examen médico confirmó que estaba en buena salud para mi edad. La evaluación psicológica, sin embargo, fue una tortura.
Una muchacha de lentes grandes me hizo preguntas durante 3 horas. ¿Cómo enfrentó la muerte de su hijo? ¿Qué siente hacia Natalia? ¿Cree que intenta reemplazar a Andrés con este bebé? Esa última pregunta me encendió. No estoy reemplazando a nadie, le respondí con firmeza. Estoy salvando a mi nieto. Eso es muy distinto. Ella notó algo sin mirarme. No supe si era una observación buena o mala. Luego vino la inspección de mi casa. Fue humillante. 2 mujeres revisaron cada rincón como si buscaran contrabando. Abrieron los armarios, midieron las ventanas, contaron detectores de humo. Revisaron el refrigerador. Necesitará una cuna certificada o un cambiador. Puertas de seguridad, cerraduras en los gabinetes y protectores. Para los enchufes, dijeron. Gasté mis ahorros comprando todo lo que pedían. Mi pensión apenas alcanzaba para lo básico, pero Mateo valía cada peso. El curso de cuidado infantil fue la prueba más amarga. 15 mamás jóvenes y yo. Todas me miraban como si me hubiera metido por error. La instructora no tendría más de 25 años y hablaba con una paciencia exagerada. Los bebés comen cada 3 horas. Los bebés lloran cuando tienen hambre o están mojados. Nunca sacudan a un bebé. Asentía y tomaba notas fingiendo aprender cosas que ya sabía de memoria. Crié un hijo sola hasta hacerlo hombre, pero ahora debía actuar como si fuera una aprendiz para conseguir un maldito certificado. 6 semanas después de haber encontrado a Mateo en el lago Marcia, apareció en el hospital con una leve sonrisa. Completó todos los requisitos, me informó. El juez revisará su caso la próxima semana. Si todo va bien, podrá obtener la custodia temporal en 2 semanas. 2 semanas. Después de 42 días de infierno burocrático, por fin podría llevar a Mateo a casa. Pero esa misma noche, cuando creí que todo empezaba a mejorar, sonó mi teléfono. Era la detective Lorena Juárez. Su voz estaba tensa. Doña Mercedes, necesito que venga a la delegación ahora. Encontramos algo sobre Andrés que tiene que ver con usted. Conduje hasta allá con el corazón hecho un nudo. Lorena me esperaba en la entrada. Su rostro estaba más serio de lo habitual. Me llevó por pasillos angostos hasta una sala de interrogatorios. Sobre la mesa había una caja de cartón. Dentro reconocí las pertenencias de mi hijo, su cartera, su reloj, su teléfono quebrado. ¿Qué es esto?, pregunté. Finalmente logramos desbloquear su teléfono, dijo Lorena. Nuestro técnico trabajó semanas en ello y encontramos algo. Abrió un sobre manila y esparció sobre la mesa varias hojas impresas. Eran capturas de pantalla. Conversaciones entre Andrés y Natalia fechadas 2 semanas antes de su muerte. Leí el primero. Era de Andrés, necesitamos hablar. Se trata del bebé. Natalia respondió. No sé de qué estás hablando. Encontré la prueba de embarazo en el baño. ¿Por qué no me dijiste nada? Pasaron 3 horas sin respuesta. Luego no estaba lista para decírtelo. Tenía miedo. Miedo de que soy tu esposo. Vamos a ser padres. Es una bendición. Silencio. Después. No quiero tenerlo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Seguí leyendo con las manos temblando. ¿Qué quieres decir con que no quieres tenerlo? No estoy lista. No quiero ser madre. Quiero vivir, viajar, no quedar atada. Es nuestro hijo. Es un error. No digas eso, por favor. Podemos hacerlo funcionar. Te ayudaré. Mi madre también. No quiero ayuda. Quiero mi vida de vuelta. Los mensajes se volvían más tensos con cada línea. Andrés suplicando, Natalia cerrándose.
hasta que llegué al último intercambio fechado el día antes del accidente. Hablé con un abogado. Si decides no tener al bebé, me divorciaré de ti. Y si lo tienes pero no lo quieres criar, lucharé por la custodia total. No voy a dejar que lastimes a mi hijo. ¿Te vas a arrepentir de esto, Andrés? Eso es una amenaza. Después de eso, nada más. Al día siguiente, Andrés estaba muerto. Dejé caer los papeles. Las lágrimas corrían sin control por mi rostro. Ella lo mató, dije con la voz quebrada. Lo mató porque él iba a proteger al bebé. Eso creemos, respondió Lorena. Pero hay algo más. Revisamos los registros telefónicos de Natalia de esa semana. Hizo 3 llamadas a un mecánico independiente, Carlos Medina. Lo localizamos, dijo Lorena con gravedad. Ya está aquí. Lo vamos a interrogar. Carlos Medina no habló al principio. Negaba todo hasta que la detective Lorena le mostró los comprobantes 2.000 pesos transferidos por Natalia un día antes del accidente. Entonces se quebró. Confesó que ella le había pagado para manipular los frenos del coche de Andrés. Tuve que sentarme. El aire se me escapó. Natalia Vsakastad había planeado el asesinato de mi hijo cuidando cada detalle para hacerlo pasar por un simple accidente. ¿Y por qué lo hizo él?, pregunté. Deudas de juego, respondió Lorena. Le debía 15.000 pesos a gente peligrosa. Ella le ofreció 2.000 ahora y 3.000 después. Aceptó. Carlos fue arrestado como cómplice y Natalia ya tenía una orden de captura por homicidio y tentativa de homicidio. Pero seguía libre. Un fantasma. Esa noche volví al hospital. Me senté junto a la incubadora. Mateo dormía tranquilo, ajeno al horror que lo rodeaba. Su vida había costado la de su padre. Su madre lo había traicionado. Y yo era lo único que quedaba entre él y un sistema impersonal. Tu papá te amaba, le susurré. Murió protegiéndote. Yo voy a terminar lo que él empezó. Te lo prometo. Beatriz llegó con café. Escuché lo de los mensajes, dijo suavemente. Lo siento tanto. Nunca supe que Andrés tuviera tanta fuerza, respondí. Siempre fue noble, pero en esas palabras era un guerrero. El amor hace eso, contestó. Nos vuelve más fuertes de lo que creemos. Tenía razón. Yo también lo estaba sintiendo. Luchaba contra el tiempo, contra el sistema y contra una asesina fugitiva. Todo por ese niño. Convertí la habitación de Andrés en el cuarto de Mateo. Guardé sus trofeos y fotos, pinté las paredes de amarillo, armé la cuna y colgué un móvil musical. Dolía despedirme del pasado, pero era necesario. El padre Tomás vino a bendecir el lugar, roció agua bendita y rezó por justicia. Dios tiene un plan aunque no lo entendamos, dijo. ¿Un plan que mata a un buen hombre y casi ahoga a un bebé?, repliqué. El tipo de plan que convierte el dolor en propósito, respondió. El mal no ganó. Usted y el niño siguen aquí. Quise creerle. Algunos días podía... Otros solo veía oscuridad. La audiencia fue un martes. Llevaba el mismo conjunto del funeral de Andrés. Marcia me acompañó. La jueza, una mujer de cabello gris y rostro severo, revisó cada documento, cada firma, cada informe. No es común que una mujer de su edad solicite la custodia de un recién nacido, dijo, pero tampoco es común que una abuela lo salve de morir ahogado. Mi corazón golpeaba con fuerza. Hablé con el hospital y el servicio social. Todos coinciden en algo, usted es capaz, amorosa y valiente. Ese niño tuvo suerte de encontrarla. Luché por contener las lágrimas. Por lo tanto, continuó, le concedo la custodia temporal de Mateo por 6 meses, con revisiones mensuales. Si todo marcha bien, se volverá permanente.
Felicidades, abuela. El golpe del mazo sonó como un trueno. Pude respirar. Lloré allí mismo de alivio, de miedo, de amor. Lo logró, susurró Marcia. Va a poder llevárselo a casa. 3 días después, 6 semanas desde aquel día en el lago de Chapala, salí del hospital con Mateo en brazos. Beatriz lo acomodó en la sillita, me dio un último consejo. Si algo la preocupa, llámeme. Estoy a una llamada de distancia. Por primera vez en mucho tiempo el futuro no me daba miedo. Conduje despacio, apenas a 20 kilómetros por hora. Cada bache me hacía apretar el volante. Cada coche que pasaba frente a mi casa me erizaba la piel. Pero llegamos. Entré con Mateo en brazos y lo acosté en su cuna. Tan pequeño, tan indefenso, pero respirando. Vivo. A salvo al menos por ahora. Las primeras semanas fueron un torbellino. Había olvidado lo duro que es cuidar de un recién nacido. Las noches sin dormir, los llantos que no cesan, el miedo constante de hacerlo mal. A los 30 criar a Paul Andrés fue difícil. A los 63 era una batalla contra mi propio cuerpo. Pero bastaba con que Mateo me mirara con esos ojos oscuros idénticos a los de su padre para que todo valiera la pena. Beatriz venía varias veces por semana. Me enseñó pequeños trucos que había olvidado: cómo hacerlo eructar, cómo envolverlo, para que durmiera mejor, cómo distinguir sus distintos llantos. Se volvió más que enfermera. Fue compañía, consuelo. Está haciendo un trabajo maravilloso, me repetía. Pero yo no me sentía maravillosa. Me sentía aterrada. Cada ruido en la noche me hacía sobresaltar. Cada auto lento frente a mi puerta me helaba. Natalia seguía libre y aunque la policía creía que había huido del país, yo sentía que estaba cerca, observando, esperando. Cambié las cerraduras, instalé cámaras y una alarma conectada a la policía. Gasté dinero que no tenía, pero la seguridad de Mateo valía cualquier sacrificio. 3 semanas después, mientras ordenaba las cosas de Andrés, encontré un cuaderno viejo de piel. No sabía que escribía un diario. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas eran triviales, pero luego comenzaron las notas sobre Natalia. Hoy conocí a alguien. Se llama Natalia. Es hermosa, inteligente, pero hay algo en ella que no logro entender. Las siguientes entradas eran un reflejo de su enamoramiento y de sus dudas. A veces siento que no la conozco. Nunca habla de su familia. Cambia de tema cuando pregunto. Otra página. La encontré revisando mis estados de cuenta. Dijo que tenía curiosidad, pero algo no me cuadra. Luego el golpe final, una entrada escrita un mes antes del accidente. Natalia está embarazada. Encontré la prueba. Cuando la enfrenté se enfureció. Dice que arruinará su vida. No entiendo cómo puede decir eso. Cambié mi testamento, todo irá al bebé. No confío en ella. Mis lágrimas mancharon la tinta. Andrés lo había sabido. Había sentido el peligro, había visto su codicia y quiso proteger a su hijo. Ese acto le costó la vida. La última entrada escrita el mismo día de su muerte me destrozó. Natalia me amenazó. Dijo que me arrepentiría de presionarla. Voy a hablar con mi madre mañana. No dejaré que dañe a nuestro hijo. Pero nunca pudo hacerlo. Murió esa noche. Yo no estuve ahí para ayudarlo. Lo siento tanto, mi niño, susurré al diario. Debí haberlo visto. Debí haber sabido que algo andaba mal. No podía cambiar el pasado, pero sí proteger lo que quedaba del futuro. Al día siguiente, llevé el diario a la detective Lorena Juárez. Lo leyó sin levantar la vista, con la mandíbula apretada. Esto lo cambia todo, dijo. Es prueba de premeditación.
Cuando encontremos a Natalia, esto la hundirá. ¿Y cuándo será eso?, pregunté. Han pasado casi 2 meses. Estamos haciendo todo lo posible, pero es lista. Tal vez ya salió del país con documentos falsos. 3 días después todo cambió. Estaba alimentando a Mateo cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Normalmente no contesto, pero algo me impulsó. Hola, silencio. Luego una respiración. Y entonces esa voz. Mercedes. El corazón me dio un vuelco. Era Natalia. ¿Dónde estás?, pregunté con la garganta seca. No importa. Tengo algo que tú quieres y tú tienes algo que yo quiero. No tienes nada que yo quiera. Tengo la verdad sobre Andrés, sobre por qué hice lo que hice. Ya sé la verdad, respondí. Leí su diario. Lo mataste por dinero. Ella soltó una risa hueca. No sabes nada, Mercedes. Andrés no era el santo que crees. Intenté mantenerla hablando mientras activaba la grabadora del celular. ¿Qué quieres, Natalia, a mi hijo? Tu hijo... Intentaste ahogarlo. Fue un error, estaba sola, asustada. Pero ahora quiero recuperarlo. Nunca. Eso puede cambiar, dijo con una calma escalofriante. Quiero a Mateo y los 500.000 pesos, el seguro, el fondo, todo. Y si me niego, entonces iré por él. Soy su madre, la ley está de mi lado. Y cuando me atrapen diré que me robaste al niño. Mi palabra contra la tuya. Y tú pareces una abuela desequilibrada. Mi cuerpo temblaba, pero seguí grabando. ¿Cómo sé que no nos matarás y te llevarás todo? No lo sabes, pero es tu única opción. Mañana 12:00 el viejo cobertizo del lago de Chapala. Sola. Si veo a la policía, desaparezco. Y la línea se cortó. Me quedé helada con Mateo en brazos. Tenía la grabación, prueba de que estaba viva y me había amenazado. Llamé a Lorena y le envié el audio. Perfecto, dijo. Pondremos una trampa. Usted irá al encuentro, nosotros estaremos ocultos. Nadie se arriesgará. ¿Y si me descubre?, pregunté. No lo hará. Tendremos tiradores y equipos listos. Y el bebé se quedará con Beatriz en un lugar seguro. Asentí. Solo tenía que aguantar un día más. Un día para que Natalia pagara por todo, por Andrés, por Mateo, por cada noche que me quitó el sueño. No dormí. Pasé la noche observando a Mateo respirar, grabando su carita en mi mente, por si no lo veía más. Tu papá te amaba, le susurré. Y yo también. Mañana todo terminará. Al amanecer, Beatriz vino por el niño. Empaqué pañales, biberones, su manta favorita. Mis manos temblaban. Estará bien conmigo, me aseguró. Nadie lo tocará. Lo besé en la frente, aspirando su olor a saloción y esperanza. Cuando se fue sentí que una parte de mí se quebraba, pero era necesario. A las 2 de la tarde llegó Lorena con 3 agentes de civil. Convirtieron mi sala en centro de comando, mapas, radios, laptops. El cobertizo tiene 3 entradas, explicó. Cubriremos todas. Un agente me mostró un pequeño micrófono. Esto va aquí debajo del cuello. Transmite todo. Si presiona 3 veces, entramos. Practiqué el gesto. 3 toques. Mi vida dependía de eso. Si pide ver al bebé, dijo. Lorena, diga que está fuera. Hágala hablar. A esa clase de gente le encanta presumir. Esa noche la caza de Natalia finalmente comenzaría. Pasamos horas revisando cada escenario, si Natalia estaba armada, si no venía sola, si algo salía mal. Tenía la cabeza a punto de estallar. A las 8 me obligaron a comer un sándwich insípido, pero lo tragué. Necesitaba fuerzas. A las 10 probaron el micrófono, el sonido, las frases. Recuerde, me dijo Lorena mirándome directo, no estará sola. Estaremos a unos metros. A la mínima señal de peligro entramos. Asentí, aunque el miedo me retorcía el estómago.
A las 11:15 salimos. Conduje mi propio coche. Lorena iba agachada a mi lado. Los equipos ya estaban listos. Francotiradores en posición. Perímetro asegurado, informó por radio. Llegamos al cobertizo del lago de Chapala. Viejo cubierto de grafitis con las ventanas rotas. Andrés y yo habíamos ido ahí cuando era niño. Pescábamos, reíamos. Recuerdos de un tiempo que ya no existía. Lorena se perdió entre las sombras y me quedé sola. Faltaban 5 minutos. Cerré los ojos. Pensé en Andrés, en Mateo, en todo lo que aún debía proteger. A medianoche un mensaje vibró en mi teléfono. Entra sola ahora. El aire estaba helado. Caminé hacia la puerta. Crujió al abrirla. Dentro solo sombras y un rayo de luna colándose por una ventana rota. Natalia, llamé. Cierra la puerta, ordenó una voz desde la oscuridad. La vi más delgada, cabello teñido, ojos vacíos. Viniste, dijo con una media sonrisa. Quiero a mi hijo y el dinero. Primero quiero saber por qué, repliqué. ¿Por qué mataste a ti, Andrés? ¿Por qué intentaste matar a tu bebé? Se rió con frialdad. ¿Por qué crees por dinero? Andrés era un soñador, hablaba de amor y familia. Yo quería libertad. ¿Y por qué te casaste con él? Porque tenía futuro. Iba a divorciarme después, pero el embarazo lo arruinó todo. Cambió el testamento. Todo para el bebé. Así que tuve que adaptarme. Cada palabra era veneno. Contrataste a Carlos para sabotear los frenos, dije. 2.000 pesos, respondió. Y gané 200.000 del seguro. La mejor inversión de mi vida. Mi sangre hervía. Y tu hijo un obstáculo. Di a luz sola en una cabaña. Nadie sabía nada. Pensé en dejarlo tirado. Pero recordé el lago. Me pareció un final poético. Sentí rabia pura. Fallaste, le escupí. Yo lo salvé. No por mucho tiempo, dijo, y sacó una pistola de su sudadera. El cañón apuntaba directo a mi pecho. Última oportunidad. ¿Dónde está mi hijo? Presioné 3 veces el botón de pánico. Nunca lo vas a tocar, le dije. Su dedo se movió. Un destello. Un disparo. Sentí el golpe caliente en el hombro, y el mundo se volvió ruido y fuego. Caí hacia atrás, y en un instante el cobertizo se llenó de luces y gritos. ¡Policía! Suelte el arma, vociferaron. Vi a Natalia dar media vuelta, las armas apuntándole los reflectores sobre ella. Por un segundo pensé que dispararía otra vez, que provocaría su propia muerte. Pero bajó el arma despacio, la dejó caer y levantó las manos. 3 agentes la derribaron, la esposaron mientras lanzaba insultos y maldiciones. Lorena corrió hacia mí. Mercedes, quédese conmigo. Estoy bien. Mentí apretando el hombro herido. La atraparon, sí. Se acabó. Cerré los ojos. Era verdad. Por fin todo había terminado. Desperté en el hospital, pero esta vez no sentí miedo sino alivio. El médico dijo que la bala había rozado el músculo 2 centímetros más y habría sido mi corazón. Beatriz estaba a mi lado con Mateo en brazos. Mira quién despertó, dijo sonriendo. ¿Alguien te extrañó? Tomé a Mateo con el brazo sano y lo abracé. Olía a talco sin esperanza. Hola, mi amor, susurré. La abuela está bien. Todo está bien. 1 hora después llegó Lorena con flores y una sonrisa cansada. ¿Cómo se siente? Como alguien a quien le dispararon, bromeé. Pero viva. ¿Qué pasó con Natalia, condenada por homicidio de Andrés, intento de asesinato contra usted y el bebé, además de fraude y conspiración? Pasará el resto de su vida en prisión. La grabación fue suficiente. Confesó todo. El jurado solo tardó media hora culpable
en todos los cargos. Los meses siguientes fueron lentos. La fisioterapia dolía, pero Beatriz y el padre Esteban me ayudaban con Mateo. Vecinos que apenas conocía llegaban con comida y palabras amables. Es una heroína, decían. Lo que hizo por ese bebé es admirable. Pero yo no me sentía heroína, solo una abuela protegiendo a los suyos. 2 meses después me presenté ante la jueza. Esta vez su rostro era distinto, sonreía. Señora Mercedes, dijo, he revisado los informes. Mateo está creciendo sano, feliz, amado. Usted ha demostrado ser más que capaz. Por lo tanto, le concedo la custodia total y permanente. Además, puede iniciar el proceso de adopción si lo desea. Sí, respondí sin dudar. Quiero adoptarlo. El mazo golpeó. Y con ese sonido el peso de todo desapareció. Mateo era oficialmente mío. Salí del tribunal con él en brazos. Tenía 8 meses, 2 dientecitos y una risa que llenaba el aire. Beatriz y el padre Esteban me esperaban afuera. Nos abrazamos y lloramos en las escaleras. Lo logró doña Mercedes, dijo Beatriz. Contra todo lo logró. Esa noche hicimos una cena sencilla, pero especial: pollo asado, arroz y jugo de manzana. Brindamos. Por Mateo, dijo el padre Esteban, por su futuro brillante. Por Andrés, agregué, que nos mira desde algún lugar. Y por el amor, dijo Beatriz, que siempre vence al mal. Mateo reía en su sillita golpeando la mesa sin entender nada, pero feliz. El tiempo pasó. A los 11 meses, dijo su primera palabra. A los 2 corrió por toda la casa. A los 3 empezó el preescolar. Cada paso era un milagro, cada día un regalo. Le contaba sobre su padre cada noche. Tu papá era un buen hombre, hijo mío, le decía. Vivió y murió por amor. Valiente, le decía siempre, tu padre te amó antes de conocerte. Dio su vida por protegerte. Papi héroe, decía Mateo con su vocecita. Sí, mi amor, papi era un héroe. Y tú serás como él, bueno, fuerte y amoroso. Nunca le conté lo de Natalia. Eso vendría cuando creciera, cuando pudiera entender. Por ahora solo necesitaba saber que era amado, que su vida fue deseada, que alguien luchó por él. En su 5º cumpleaños hicimos una fiesta en el patio. Globos pastel, niños corriendo, risas. Beatriz se sentó conmigo en el porche. ¿En qué piensas?, preguntó. En ese día, admití. Si hubiera mirado 5 minutos después y no hubiera volteado a la ventana, tal vez él no estaría aquí. Lo encontraste porque era tu destino, dijo ella. O el de Andrés. A veces creo que fue él quien guió mis ojos hacia el lago. Beatriz sonrió. O tal vez solo eres una mujer valiente que nunca se rindió. Esa noche, con la casa en silencio y Mateo dormido, miré las fotos en la pared. Andrés de bebé Andrés, en su boda, y junto a ellas, las de Mateo, su primer paso, su primer día de clases. 2 vidas unidas por el amor, separadas por la tragedia y reconciliadas por la esperanza. Lo hicimos, hijo, susurré. Tu pequeño está a salvo. Sentí algo, una calidez invisible. Como si él me escuchara. Quizá habría pensado que yo era demasiado vieja o débil, pero el amor no conoce edad. El amor te vuelve más fuerte de lo que imaginabas. Sé que vendrán días difíciles. Criar a un niño a mi edad no es fácil. Pero cada sonrisa, cada abrazo, cada te amo, hace que valga la pena. Cuando lo observo dormir en la habitación que fue de su padre, veo la promesa que hice aquel día frente al lago: proteger, amar, no rendirme jamás. Algunos dicen que fue suerte que mirara por la ventana, otros destino. Yo creo que fue Andrés guiándome desde donde esté. Aquel instante cambió todo. El sonido débil desde aquella maleta, el pequeño corazón latiendo contra mi pecho.
Nada volvió a ser igual. Y doy gracias por eso. Agradezco cada amanecer con los pasos de Mateo corriendo por el pasillo, por escuchar la risa de Andrés revivir en él. La vida nos arrebata, pero también nos devuelve. Pude haberme rendido al dolor, pude haber cerrado los ojos, decir, soy muy vieja. En cambio, elegí amar. Elegí luchar. Y de esa decisión nació Mateo. Hoy tiene 5 años. Mañana 6. Un día será un hombre con sus propios sueños. Tal vez yo no esté aquí para verlo, pero sé que le di raíces firmes y alas libres. A veces pienso en la mujer que era antes de todo una sombra vacía de propósito. Hoy soy otra, la que corre detrás de un niño travieso que pega dibujos torcidos en el refri, que espanta monstruos bajo la cama. Esa mujer es más fuerte que la que alguna vez lloró frente al lago. No fue un camino fácil. Hubo noches de llanto, cansancio, dudas. Pero luego Mateo sonreía, murmuraba agüe, y entendía que no me había equivocado. Lorena sigue visitándonos con regalos. Beatriz lo lleva al parque los domingos. El padre Esteban bendice nuestra casa cada Navidad. Dice que Mateo es prueba de que Dios convierte el dolor en propósito. Y Natalia cumple su cadena perpetua. Nunca volverá a hacernos daño. A veces me pregunto si piensa en él, si alguna vez sintió algo parecido al amor. Pero basta recordar su mirada al lanzar aquella maleta para saber la verdad. Algunas personas no pueden amar. Ella perdió todo. Yo gané a Mateo. Cada mañana me despierto con sus risas, con su cabello alborotado, y esos ojos, los de Andrés, brillando con la promesa de un nuevo día. Buenos días, abue, grita abrazándome con fuerza. Y en ese instante todo cobra sentido. Sé que lo haría todo otra vez. Enfrentaría el miedo, la bala, el dolor, solo por verlo reír. La gente dice que soy valiente, pero no lo soy. Solo soy una abuela que protegió a su nieto, como cualquiera lo haría. El verdadero héroe fue Andrés, que vio el peligro y cambió su testamento para salvar a su hijo. El verdadero milagro es Mateo, que sobrevivió cuando nadie creía posible, que llenó esta casa de luz. Y yo solo soy el puente entre padre e hijo, la guardiana de su memoria, la protectora de su futuro. Y eso para mí es más que suficiente.